Continuamos con el capítulo 10, de cómo Valdivia salió de Santiago a conquistar la tierra de Arauco y de la batalla que los indios le dieron en el valle de Andalién. Viéndose Pedro de Valdivia en Chile, recibido por gobernador en nombre del rey y con gente la que había menester y deseado para ampliar el reino, procuró de los que eran enemigos hacerlos amigos, y los amigos conformarlos más en amistad, dando orden cómo pagar el oro que les había tomado cuando se fue al Pirú, y de proveer algunos soldados de armas y caballos para salir a la conquista. Como hombre que tenía grande experiencia de cargos y cosas de guerra, para que en lo de adelante y presente no tuviese de quién recatarse ni de quién tener sospecha que contra él podría ser movimiento alguno en el reino, y que no convenía en sí, aprovechándose de la discreción que tenía, llamó un día a Francisco de Villagra, a quien había dejado por su teniente, y le dijo que lo mucho que le debía no se lo podía pagar en tiempo alguno con lo que en Chile podía hacer por él, conforme a su deseo, que él pretendía enviarlo al Pirú para que hiciese gente toda la que pudiese, y que con ella tomase el camino Yungulo, que era la noticia que César había publicado y el capitán Diego de Rojas había llevado, que era la mejor jornada que podía llevar, que él esperaba en Dios hacerlo señor por aquel camino tan noble, y que para ello hallaría propicio al licenciado Gasca. Villagra estuvo dudando entre sí y algo temeroso, porque enviólo Valdivia al Perú, entendía le pedirían la muerte de Pedro Sancho, a quien había cortado la cabeza, mas viendo que no podía hacer otra cosa, se conformó con su voluntad, aunque contra la suya, y ansí para su reparo, como hombre de ello iba temeroso, llevó la información que había hecho contra Pedro Sancho, porque si allá le pidiesen, tuviese con qué repararse. Decían que apartar Valdivia a Villagra de sí no era por amor que le tuviese, ni de hacerlo señor como él decía, sino porque supo en su ausencia no le había sido amigo, como habíamos comentado anteriormente, y en sus cosas no había estado bien con ellas, y que por este camino, apartándolo de sí, daría olvido a la venganza que cierto Valdivia, después que tuvo la gobernación por el rey, mudó mucho en costumbre y condición, aplicándose muchas cosas a la virtud. Villagra hizo su camino al Pirú, donde le sucedió como adelante se diría. Claro, hablan de la ciudad de los Césares, que era una, ¿cierto? Que era la noticia de que César, ¿cierto? Dice, junto con Diego de Rojas. Lo que pasa es que se había instaurado una leyenda que era la ciudad de los Césares, que en el fondo era como era el Dorado, ¿cierto? Que conocemos en el imaginario más nortino del continente. eh, Aquí también se había establecido una fantasía acerca de una ciudad de oro, ¿cierto? Que era la ciudad de los Césares, y por supuesto que todos la andaban buscando. Entonces, bueno, vemos que Villagra se tiene que ir, vemos que Valdivia, como dice aquí Alonso de Góngora Marmolejo, Valdivia se aplica a la virtud, se vuelve más recto, seguramente más severo. Ya se había enterado de lo que había hecho Villagra, entonces en el fondo lo obliga a Villagra, que era muy amigo suyo y viendo que lo había traicionado, bueno, que se haga responsable de aquello que ha hecho también. Andando Valdivia, dando orden para su partida con mucho contento, quiso un día hacer mal a caballo en la plaza de Santiago. De su mohina cayó el caballo con él, tomándole una pierna debajo se le quebró, por cuyo respeto se detuvo en salir a la jornada que tenía tan a la mano, no embargante,
Este suceso adverso proveyó luego que un capitán llamado Francisco de Aguirre, hombre principal, fuese con gente a poblar la ciudad de La Serena y castigar la muerte del capitán Juan Bohón. Habiéndole señalado los que con él habían de ir, se partió con ánimo determinado de dar buena cuenta de lo que llevaba a su cargo, y lo hizo ansí porque como hombre que lo entendía hizo, luego que llegó un fuerte torreado y bien cercado, donde con seguridad estaban de ordinario. Puesto bien en defensa, dejando los soldados que le pareció bastaban a guardarlo, con los demás salió a correr los valles, castigando los culpables en las puertas pasadas. Asentó todo el término de aquella ciudad, ganando en ello mucha reputación y gloria, por ser cosa importante tener seguro aquel paso para los que venían por tierra de El Pirú, que como paseaban sin contraste alguno levantaban el nombre de Aguirre en gran manera. En este tiempo, siendo Valdivia sano de la pierna que tenía quebrada, salió de Santiago con 170 hombres muy bien aderezados y armados por el camino de los llanos. Llegó al río de Biobío, teniendo con los naturales muchos reencuentros y desbaratándolos muchas veces, yendo por su ribera caminando. Un atambor que llevaba en su campo quiso apartarse a buscar dónde podría ser presa de algún ganado, y de suerte dio en unos indios emboscados que esperaban tomar algún soldado desmandado. Estos dieron en él, y antes que pudiesen ser socorrido fue muerto. Pues caminando Valdivia el río abajo, vino a dar en otro río que se llamaba Andalién. Accidentado Valdivia se recupera de su patita y sigue con su cometido, que es la conquista de Arauco. Llega hasta el río Biobío y hasta el Andalién. Los indios en este tiempo no dormían. Antes, viendo cuán cerca estaba su cautiverio y servidumbre, se convocaron, hicieron junta por sus mensajeros de todas las más gentes que pudieron, que como pasó el río de Maule e iban caminando por momentos, tenían nueva de lo que hacían donde dormía, hasta que paró en este valle de Andalién, que para pelear con él otra cosa no esperaban más de vele para en alguna parte para trazar lo que les convenía. Y ansí, habiendo hecho alto una noche, se determinaron de pelear, creyendo que de noche se burlarían los caballos y los soldados si algún descuido tuviesen. Los tomarían en las camas, puestos en orden al cuarto de la modorra, que es a la medianoche. Se llegaron a los cristianos. Los centinelas que estaban velando, como los sintieron, tocaron arma y se fueron recogiendo hacia el campo, porque los indios iban sobre ellos por todas partes, con grande número de flechas que sobre ellos llovía a manera de granizo, y con muchas lanzas y macanas grandes, que es una macana tan larga como una lanza jineta, y en lugar donde ha de tener el hierro tiene una vuelta de la mesma madera gruesa, a manera de codo, el brazo encogido. Con estas dan grandes golpes, y porras tan largas como las macanas, y en el remate traen la porra, que es tan gruesa como una bola grande de jugar a los bolos. Los cristianos, viéndose acometidos por todas partes, que sospechosos de los que podía ser, estaban armados y muy en orden para los que les sucediese. Luego se tocó el arma, se juntaron, y como los indios, con ánimo de tomarlos desapercibidos, se metieron tanto, fue un hermoso reencuentro y batalla para de noche, porque oír a los indios la orden que tenían en acaudillarse y llamarse con cuerno, por él entendían lo que habían de hacer y cómo sus capitanes los animaban y las muchas cosas que les decían, y como la noche era serena y quieta, poníanse gran temor los unos a los otros. Por parte de los cristianos era brava cosa oír el estruendo de los caballos, el gran sonido de las trompetas, las voces que Valdivia les daba, animándolos rompiesen en los indios. Parecía que allí se les acababa el mundo. Andaban los indios tan cerrados y tan bien ordenados que no podían los españoles entrar en ellos, porque llegando el caballo, aunque los llevaban bien armados,
dábanles con las porras tales golpes en las cabezas que los hacían volver atrás empinándose, sin que los pudiesen más volver a los indios por otra parte. Eran tantas las flechas que tiraban que casi todos los tenían heridos, y con tanta determinación los apretaban que les iban ganando el campo. Y aunque Pedro de Valdivia peleaba bien armado con su coselete de infante, armadura liviana que usa la infantería, y su caballo con buenas cubiertas, no pudo hacer que los indios se rompiesen. Viendo que se perdían para animar a los que peleaban a pie, que eran soldados de su guardia, mandó se apeasen algunos hombres principales, pues por defecto de los caballos no podían llegar a pelear como querían. Luego se apeó Francisco de Riveros y Juan Godínez y Gregorio de Castañeda, hombres valientes y conocidos. Viendo apear a estos, se apearon otros muchos con sus lanzas y dargas, y algunos arcabuces pocos que les ayudaron, y con mandar Valdivia juntamente con esto los acometiesen 30 soldados por las espaldas, los apretaron en tanta manera que viéndose los indios cercados por todas partes y el ánimo de los cristianos en crecimiento y que les faltaba munición de flechas, careciendo de otras armas, habiendo hecho todo lo que en sí pudieron, siendo muertos tantos que viendo los montones entre sí de cuerpos muertos, desmayaron en tal manera que volviendo las espaldas comenzaron a huir cada uno hacia donde le deparó su suerte. Ya comenzaba a amanecer cuando los españoles tuvieron esta victoria. Los yanáconas de Santiago que Valdivia tenía consigo para servicio del campo, que hasta aquel punto por orden de Valdivia habían estado quedos, conociendo que iban los indios desbaratados, salieron todos, número de 300 yanáconas, matando con grandísima crueldad cuantos hallaban, que como iban derribados los ánimos y sin armas con que defenderse, mataron infinito número de ellos. Murieron en esta batalla más número de 3000 indios. De los cristianos no murió más de uno, que por desgracia un soldado, tirando a los enemigos, como era de noche, le dio un arcabuzazo por la espalda de que murió. Era este soldado tan alto que su mucha estatura lo mató, porque fue la herida en lo que sobraba de los hombros arriba. De todos los demás españoles, de los capitanes y soldados, no quedó ninguno que no saliese herido, de condición que si otra batalla les diera, los desbaratarán según quedaron temerosos y maltratados ellos y los caballos. Valdivia retiró luego su campo de allí y se vino a la costa y puerto de la Concepción. Sintió que ya lo había reconocido, llamado por nombre de Indios Penco. Allí asentó su campo para proveer lo que convenía. Qué entretenido que Alonso de Góngora relate este enfrentamiento entre los indios y lo haga a tal detalle, ¿cierto? Incluso diciendo que en la forma en que murió un soldado que no nombra, tiene que ser un soldado raso, ¿cierto? Y que no se sabe su nombre, pero que murió por alto, ¿cierto? Como es de noche y están enfilados, ¿cierto? Poco se ve hasta dónde están las filas españolas y hasta dónde están los indios, eran muchos indios, entonces este arcabucero alcanzó al soldado. Vemos también, cosa interesante destacar para nosotros en nuestra época, que los indios yanáconas, ¿cierto?, eran fieles a Pedro de Valdivia. Estos indios pelearon en contra de los mapuches con bastante fiereza y bravura. También es interesante que en la pelea Pedro de Valdivia no envía a los indios inmediatamente a pelear, ¿cierto? Son ellos. Incluso, no sé si ustedes, pero yo entendí que estando de a caballo era más incómodo pelear con los indios. Entonces lo que había que hacer, y es como prevalecieron en esta batalla, pelear cuerpo a cuerpo, ¿cierto? De a pie, ¿cierto? Realmente un relato muy bueno, ¿cierto? Muy entretenido de parte de Alonso de Góngora Marmolejo. Recuerdo que él está escribiendo al jefe de la casa de contratación, lo que había sido hasta ese momento la historia de Chile.